que tengo por aquí a los compis. A ver, vale. Bueno, me ha tocado ser la primera. Además, sabéis que me enrollo como las persianas, así que bueno, lo que sí que no veo son los participantes, que bueno, me imagino que habrá mucha gente por aquí con muchas dudas. Así que nada, antes de empezar, daros la más sincera enhorabuena. Creo que bueno, estáis en un momento súper bonito. Un poco a veces difícil, no digo que no, pero bueno, es un momento súper chulo. Además estáis de vacaciones, así que valoradlo mucho. Esa situación un poco ahí en el limbo entre sé que tengo mi plaza, me agarro a ella, lo que pasa que todavía no sé dónde, pero bueno. Bueno, veo que mis compis me dicen que está todo bien. Bueno, me presento, yo creo que ya me conocéis muchos, soy Cristina San Andrés, residente R2, casi R3 de farmacia hospitalaria en el Príncipe de Asturias, que no sé qué ha dicho Rubén de la Puerta de Alcalá, en Alcalá de Henares, ¿vale? Y bueno, yo os voy a hablar un poco de la farmacia hospitalaria, pero claro, lo voy a trasladar un poco a mi hospital. La verdad que no tengo, dejadme un minuto porque no tengo por aquí el chat y sí que me gusta leeros. ¿Me oís bien todo y todo ok, no? Vale, bueno, pues voy empezando. A ver, vale. Me he puesto ya muchas cosas por aquí. Yo creo que me veis bien, ¿no? Y todo perfecto. Vale. Bueno, pues voy a ir comenzando. El servicio de farmacia. Yo os voy a hablar ya, como os decía, de lo que es farmacia hospitalaria, pero dentro de mi servicio de farmacia, porque puede haber variabilidad entre cada hospital. Esto es muy importante cuando preguntéis cosas sobre la especialidad, que sepáis que la especialidad puede tener a grandes rasgos cosas en común, pero cada servicio en cada hospital puede ser distinto, ¿vale? Entonces, en mi servicio en concretamente está dividido en distintas áreas. Una de esas áreas es unidosis y dispensación, otra es gestión, otra es oncología, otra es pacientes externos, otra es nutrición y farmacotecnia, que están juntas. A ver, un minutito, que voy a echar esto más para acá, que si no, no veo. Y otra es urgencias, ¿vale? Es cierto que dentro de mi hospital, por ejemplo, urgencias se ha potenciado también mucho, bueno, pues porque al final a veces Perdón, que me están hablando. Vale, ya os veo por aquí en el chat, pero no me escribe nadie en el chat, así que entiendo que todo va bien. Perdonad, que decía que en mi hospital en concreto, por ejemplo, dentro de a todas las áreas, que cada uno, pues es verdad que intenta potenciar la suya, es cierto que el área de urgencias, que para algunos es un poco desconocida, pues en mi hospital, bueno, pues la adjunta que es más la responsable, la verdad que lo ha intentado potenciar y yo creo que lo ha conseguido porque vienen bastantes rotantes externos a ver cómo trabajamos en urgencias. Pero bueno, os voy a ir detallando un poquito, os voy a ir contando un poquito en qué consistimos. Bueno, estos somos nosotros, que para mí, los que me habéis visto, me habéis oído, es mi familia, ¿no? Bueno, ahí fue justo, yo creo que terminando la primera ola y más importante y más gorda y más crítica que hemos tenido de COVID, ¿no? Pues esos somos algunos de los residentes, luego faltarían los R1 que han entrado ahora y ahí hay un R4 que ya no está con nosotros, pero bueno, que sigue siendo la familia. Y os daréis cuenta que es importante donde escogáis la residencia porque va a ser vuestra familia durante 4 años y probablemente después. Bueno, farmacia hospitalaria, como ya sabéis, tiene una duración de 4 años. Y en mi hospital, que esto ya os digo que puede variar en cada sitio, y de hecho se hacen modificaciones a lo largo del curso, bueno, de la residencia se pueden hacer modificaciones. De hecho, nosotros hemos sufrido 2 y ahora, bueno, no sé exactamente, está más o menos así, ¿vale? De R1 harías una rotación de unidos y dispensación compaginado con gestión, aunque ya os digo que esto se puede modificar, pero bueno, más o menos. También es cierto que hay veces, este año por ejemplo se ha introducido una novedad que es hacer como un mes en rotaciones determinadas para ir probando un poco, pues por aprender algo por si te salís de por una guardia. Pero bueno, ya os digo que se suelen hacer a veces experimentos de este tipo, así que bueno, más o menos, que si no me lío. De R2, por ejemplo, sí que rotamos en oncología 6 meses y luego en nutrición y farmacotecnia otros 5 o 6 meses. Y además se hace un mes de rotación externa de farmacocinética, que justo lo acabo de empezar yo en el Hospital de Leganés.
Y nada, pues es un mes que te vas al sitio, al hospital que tú consideres o que tengan convenio, si no se abre, y estás un mes aprendiendo farmacocinética, si es que en tu hospital, por ejemplo, no se ve farmacocinética. Si vas a Leganés, si escoges Leganés, por ejemplo, pues allí hacen 6 meses. Si vas a Castellón o lo que es Valencia, Comunidad Valenciana, que se hace mucho a farmacocinética, pues puedes hacer, o sea, no tendrías que hacer una rotación externa. En Salamanca también, o sea, se hace mucha farmacocinética, entonces no tendrías que hacer rotación externa. Entonces, por eso digo que puede variar en función de cada hospital. De R3 se hace las rotaciones que se hacen en mi hospital es urgencias, que como os decía, y luego os explicaré un poquito, hay gente que viene de fuera a rotar con nosotros 2 meses, nosotros hacemos una rotación de unos 5 o 6 meses, y la otra mitad del curso, por así decirlo, los pacientes externos y una rotación externa en atención primaria. Las rotaciones externas al final es un poco donde las puedas ir metiendo a lo largo de tu curso lectivo, por así decirlo, a lo largo de tu... Es que es un curso, pero es un trabajo, ¿vale? Pero bueno, que las rotaciones externas los tienes que meter un poco en función de la disponibilidad del sitio donde vayas y en función de tu disponibilidad. Pues yo, por ejemplo, farmacocinética lo quise meter en mayo, había disponibilidad en el hospital de Leganés porque estaba rotando en dispensación y unidosis, porque mi año ha sido un poco mix, un poco raro, y prefería pues quitarme un mes de dispensación unidosis que tenía un año entero a quitármelo de oncología que eran 6 meses. Pues por ejemplo, tú vas a ir jugando un poco con eso en función de la disponibilidad de tu hospital y del otro. No os podéis ir en vacaciones. Esa es la disponibilidad de vuestro hospital, porque si faltáis de vacaciones y luego encima faltáis también haciendo la rotación, el servicio probablemente colapse. Y luego de R4 tenemos alta gestión, que me preguntáis algunos, ¿qué es alta gestión? Bueno, pues la gestión de R1 es más bien hacer compra, hacer pedido, un poco más de diario. Y la alta gestión es un poco, pues, concursos, como la parte más de negocio, por así decirlo, de farmacia hospitalaria, que es importante, es muy importante también, pues yo que sé, toda la parte económica, presupuestos, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también hacemos CUMSE, que es el Comité de Medicamentos en Situaciones Especiales, que luego también explicaré un poquito. Y bueno, muy brevemente. Y luego tenemos 4 meses de rotación externa, que puede ser en España, en el extranjero, pueden ser 4 meses en un sitio, 3 meses, 2 meses, 2 meses, un mes, así, ¿vale? Bueno, el servicio de farmacia, al final tenéis que tener en cuenta que es un servicio, por así decirlo, que le da soporte a muchos otros servicios en el hospital. Por lo tanto, somos lo que se conoce como un servicio central y somos muy importantes. Y sobre todo, yo creo que pasa en los momentos de crisis, como pasó con el COVID, sobre todo al principio, pero bueno, luego también a lo largo de todas estas olas, por así decirlo, pero en la parte primera que fue un colapso total, yo creo que se dieron cuenta que los servicios centrales formamos, pues no sé, es que al final somos el eje del hospital, servicio de microbiología, de bioquímica, análisis y servicio de farmacia, al ser servicios centrales, si se cae un servicio central, pues afecta mucho al resto. No quiere decir que el resto no sean importantes, ¿vale? Pero que sí que el resto se van a nutrir por ejemplo, en este caso, el servicio de farmacia. Y si no hay medicamentos para dispensar, pues mal vamos, ¿vale? Por eso luego veréis que o sea, que también al final el abordaje del paciente se intenta hacer de una manera multidisciplinar, que me lo habéis oído mucho, pues porque al final no solamente es el médico el que decide la prescripción, la enfermera administra y se acaba ahí la cosa, sino que entre todos tenemos que hacer una colaboración por el beneficio del paciente principalmente y por el beneficio del sistema, que si no, pues no funciona. Bueno, pues vamos a ver cada área. El área de unidosis y dispensación, si habéis hecho prácticas de hospital, sabréis un poco que se refiere al paciente hospitalizado, ¿vale? Al final, como farmacéuticos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hacer una validación farmacéutica, valga la redundancia, que consiste en una adecuación de la prescripción, en la detección de errores, en ver que el paciente lleva lo que tiene que llevar, cómo lo tiene que llevar, cuándo lo tiene que llevar y que ese medicamento le llega realmente al paciente y se le está administrando, ¿vale? Somos un filtro muy importante en cuanto a la seguridad del paciente, que esto ahora mismo es como una cosa súper de moda, pero porque cuando empecéis a trabajar en los hospitales os daréis cuenta de la cantidad de errores que se producen. O sea, yo espero que no nos oigan mucho fuera de aquí, pero cuando empecéis a trabajar os daréis cuenta de la cantidad de errores que hay. Y nosotros somos un filtro más al final. Y al final, pues es que somos muy importantes para que precisamente el paciente esté bien atendido y o sea, esté en perfectas condiciones.
También vamos a trabajar mucho en la resolución de dudas de administración, por ejemplo, enfermería, pero en la resolución de dudas de médicos. Aparte de ser consultores, ¿vale? Que nos van a consultar mucho, también es cierto que decisores como tal, como os digo, es algo multidisciplinar, pero bueno, también tenemos nuestro cachito ahí iba a decir importancia o de responsabilidad, ¿vale? Por eso os tenéis que formar muy bien. Vamos a crear circuitos de dispensación. Tenemos que asegurar que esa medicación llegue a quien tiene que llegar, que en este caso es el paciente, y que llegue en buenas condiciones. Vamos a hacerlo a través de la dispensación de medicación tanto a planta como al alta. Vamos a trabajar en la creación de protocolos e investigación de nuevas terapias. O sea, al final, para que os hagáis una idea, la parte de uniosis y dispensación es como el grosso del hospital en cuanto a paciente, no en cuanto a gasto, porque en cuanto a gasto, oncología y pacientes externos es lo que se lleva la palma por el precio de los medicamentos. Pero en cuanto a manejo de pacientes, ojito, porque tenemos muchísimos pacientes. Voy a ir comprobando que no me pase de hora, ¿vale? Y luego, como os decía, al final somos un servicio central y se tiende cada vez, gracias a Dios, a la multidisciplinariedad, es decir, a ese abordaje del paciente a través de todos los especialistas que estamos o que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, enfermería, atención primaria, atención especializada, farmacia, todo. O sea, porque al final el médico sabe de lo suyo, la enfermera o el enfermero de lo suyo, el farmacéutico sabe de lo suyo, pero entre todos podemos engrandecer mucho nuestro trabajo. Vamos a formar parte de las comisiones, de muchas comisiones, pues comisión del dolor, comisión de farmacia, comisión de, yo que sé, hay comisiones por todo, del PROA, de no sé qué, del uso de antimicrobianos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, vamos a estar muy presentes en muchos sitios. La parte de gestión hay veces que yo creo que pensamos que es la parte un poco fea y es cierto que os advierto que la parte de gestión en farmacia hospitalaria es muy importante. Y muy importante no porque, no sé, es porque gran parte de nuestro trabajo es gestión, estés en el área que estés. Es decir, unidosis tiene unidosis y su gestión. Oncología tiene oncología y su gestión. A pacientes externos tiene pacientes externos y su gestión. O sea, la parte clínica o la parte más científica tiene también la parte de gestión. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros tenemos que asegurar que el medicamento llega al paciente y para asegurarlo no hay otra manera que gestionarlo y comprando, etcétera, etcétera. Entonces, es una parte que a algunos al principio nos disgusta un poco, pero luego es cierto que dices, o sea, luego está guay. Si te gusta un poquito la economía, yo creo que está guay. A mí me gusta un poco la economía y he de decir que no me disgusta del todo. A ver, no es mi parte preferida, ya os lo digo, pero bueno, que todos tenemos que saber un poquito de gestión cuando estemos haciendo la residencia, si la hacemos en farmacia hospitalaria. Que me enrollo. Bueno, ¿en qué consiste la parte de gestión? Bueno, pues vamos a favorecer o a fomentar un consumo de medicamentos, pero que sea eficiente y racional. Es decir, los recursos son limitados y en el momento que entréis en farmacia hospitalaria o en cualquier sitio, pero que estéis trabajando con dinero público, por así decirlo, o no público si estáis en un privado, tenéis que entender que el uso racional y el uso eficiente de los recursos es básico. O sea, ¿por qué? Pues porque que tú lo hagas bien va a asegurar que el medicamento llegue a unos pacientes y que llegue al máximo de pacientes. Si tú haces una mala gestión del dinero y una mala gestión de los medicamentos, ojo, porque es también importante, le vas a quitar de ese tratamiento a otros pacientes, ¿vale? Esto, cuando estudias algo de farmacoeconomía, que yo me acuerdo que nada más entrar antes de ser R1 era R0, ya fui al servicio a hacer este tipo de cursos que nos invitaron. Entonces, como éramos los nuevos, nos preguntaban, a ver, ¿tú qué harías? ¿Qué fármaco utilizarías? Y yo, pues el mejor. Y te dicen, ya, pero es que el mejor es el doble de caro. Y tú ya luego empiezas a entender, vale, es que si yo con el mejor voy a tratar a la mitad de pacientes, a lo mejor me interesa utilizar una serie de recursos para unos pacientes y una serie de recursos para otros pacientes. Bueno, pues eso también se estudia más o menos, ¿vale? Se estudia en farmacia hospitalaria, ¿vale? Para fomentar, por así decirlo, una correcta gestión, un correcto uso eficiente y racional tanto del gasto, ¿vale? Como de los medicamentos en sí. Vamos a hacer mucha gestión de pedidos a través de la Agencia Española del Medicamento, préstamos con otros hospitales, que yo esto no lo conocía hasta que no llegué ahí, pero entre los hospitales nos dejamos medicación precisamente para favorecer o fomentar ese correcto uso.
Vamos a luchar contra el desabastecimiento de medicamentos, que esto es súper común. Si habéis trabajado en una oficina de farmacia y os desesperáis porque la DIRO dio baja, bueno, pues no, o sea, aquí vais a tener a DIROs por 1000. O sea, se desabastece constantemente las cosas. Es un rollazo, pero bueno. Vamos a tener que aprender a hacer una búsqueda de medicamentos alternativos o equivalentes, ¿vale? Precisamente vas a tener que desarrollar ese, no sé, ese chip de, pues no hay esto, pues lo cambio. Por ejemplo, ¿qué pasó durante el COVID? Se desabasteció todo, entre eso el midazolam, entre ellos el midazolam, cambiamos a propofol, se desabasteció, bueno, se desabasteció todo. O sea, todo lo que era sedación, UCI, cosas así, se desabasteció. Entonces, pues bueno, aprendes un poco a esa gestión, ¿vale? Nos vamos a coordinar también con otros servicios médicos y no médicos, bueno, de servicio de enfermería también, evidentemente, como os digo, siempre multidisciplinariedad. Y vamos a asegurar la medicación a todos los pacientes, y es que esto es crítico, o sea, es decir, si no os gusta la gestión, me da lo mismo, te tiene que gustar, aunque sea mínima, aunque sea solamente contar cajas o unidades para poder hacer que cumplas los tratamientos que tienes que cubrir, ¿vale? Así que, bueno, vamos a tener que asegurar la medicación a todos los pacientes. En el área de oncología es cierto que cada vez la población, por así decirlo, tiende a ser más mayor y tiende a requerir más tratamientos oncológicos. Aumentamos la longitud de vida, por así decirlo, la esperanza de vida, pero hay veces que, bueno, pues a costa de, claro, un mayor uso de tratamientos oncológicos. Es cierto que es un área que está muy chula porque está en continuo avance y desarrollo y que también os vais a desactualizar muy rápidamente, que yo roté hace 6 meses y siento que estoy desactualizada ya. Vais a poder hacer investigación, pues porque constantemente están saliendo nuevos fármacos, nuevas formas de administración, etcétera, etcétera, y al final, pues yo qué sé, es un área que nos gusta mucho, pues porque tenemos ese sentimiento científico y yo qué sé, y mola, pero también os digo que es un área bastante difícil, pues porque precisamente es muy exigente, porque cambia un montón, porque bueno, etcétera, etcétera. Al final somos el profesional clave porque somos el experto en el medicamento. Vamos a manejar reacciones adversas, vamos a trabajar o deberíamos trabajar con los oncólogos, con los hematólogos también para la oncohematología. Y bueno, pues ya os digo que es como un poco un abordaje conjunto del paciente. Además es un paciente bastante crítico. Y también es cierto que al ser un área de muchísimo gasto, es de las áreas más costosas, por así decirlo, para la farmacia, también es cierto que es donde muchas veces se invierte más. Entonces, pues bueno, también es donde hay a lo mejor más desarrollo, más avance, ¿no? En el caso de pacientes externos, pues un poco más de lo mismo que oncología, casi. Pero bueno, aquí sí que podemos hacer un poco más de atención farmacéutica y consulta. Vais a ver al paciente. Es cierto que es la primera vez, yo creo que en el resto de áreas, ¿no?, donde vas a ver al paciente realmente. Bueno, en unidosis y dispensación nosotros vemos un poquito porque tenemos un programa donde dispensamos anticoagulantes al alta o antiagregantes al alta precisamente para evitar en paciente que ha infartado, para evitar ese reinfarto. Con el riesgo que conlleva el no salir anticoagulado del hospital, porque bueno, sabéis que hay un visado de inspección, etcétera, etcétera. Pues nosotros vemos a los pacientes en ese área, pero es muy puntual. Es cierto que hasta que no llegas a pacientes externos, no haces a lo mejor esa atención farmacéutica como tal de tú a tú en una consulta con un paciente. Pero yo todavía no he llegado, pero me han dicho que es de las más bonitas. Vas a ver patologías muy chulas y como también en desarrollo y un poco así como más, no sé, más top, como es el VIH, la hepatitis, vas a ver, en mi caso, por ejemplo, vemos también oncología, esclerosis múltiple, enfermedades raras, el enfermo renal crónico, etcétera, etcétera, ¿vale? Vas a realizar también una validación, un seguimiento y sobre todo vas a favorecer lo que se conoce como adherencia al tratamiento. O sea, somos críticos en este área. Que un paciente con, o sea, por ejemplo, de VIH o de oncología y de hepatitis también, en general todos, pero también de VIH, precisamente por salud pública. Si consigues que tenga también una buena adherencia al tratamiento, pues oye, ese mérito que tú también tienes, ¿no? Yo creo que con una buena atención farmacéutica, pues tú también tienes responsabilidad en ese sentido. Al final vamos a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los pacientes, que yo creo que aquí todos que estudiamos farmacia tenemos un poquito esa idea. Como os decía, es una de las áreas que más impacto económico tiene. También os digo que por una parte bien, porque bueno, los medicamentos son muy caros, pero también es un área donde probablemente se invierta más y donde también puede haber más posibilidad de trabajo.
Y una cosa que hemos introducido nueva que se llama la telefarmacia, ¿no? Que es, estamos ahí creándola y desarrollándola, pues a través de Zoom, hacer consultas y bueno, pues como hacen muchas veces los médicos con consulta telefónica. En el área de nutrición y farmacotecnia. No sé si conocíais que, bueno, pues yo hasta que no, la verdad que hice las prácticas bastante antes de hacer la residencia y había olvidado muchas de las cosas y hasta que no llegué a la residencia pues no recordé que existían las nutriciones parenterales. Pues, por ejemplo, en nutrición y farmacotecnia hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Nutriciones parenterales para pacientes críticos y no críticos, ¿vale? Para pacientes domiciliarios. En este caso os pongo ahí un recorte del ABC de un bebé que tuvimos durante el COVID, un neonato, por así decirlo, que cuando nacen con bajito peso, pues al final estás mucho tiempo sacándole la nutrición parenteral y como que le coges cariño, ¿no? Entonces este pobre bebé estuvo muchísimo tiempo en mi hospital y mi coR le sacaba días y día también, ya vamos, lo tiene, vamos, es que ya cada vez que eso se pregunta por él, ay, ¿qué tal estará no sé quién? No voy a decir su nombre, pero vamos, todos ya sabemos quién es. Ay, ¿qué tal estará no sé qué? Porque justo nació en la pandemia y al final, pues bueno, te sientes ahí un poco responsable de la crianza, valga, valga la redundancia. Y bueno, luego hay también pacientes domiciliarios que se llevan la nutrición a casa, pacientes que tienen a lo mejor alguna patología de tipo colon irritable o Crohn o síndrome de intestino corto. Entonces no se alimentan vía oral, por así decirlo, y se alimentan a través de nutriciones parenterales que, como ya os imaginaréis, pues llevan un reservorio, entonces al final el ponértelo en casa, pues necesitas una serie de cuidados y tal, que bueno, que se lo ponen en casa tranquilamente, pero bueno, con un poquito de higiene y tal. Y esas hacemos las nutriciones domiciliarias también. También controlamos lo que viene siendo los productos dietoterápicos, ¿vale? Las nutriciones enterales o los suplementos. Y es que este área en mi caso está conjunta, pero bueno, hacemos fórmulas magistrales. Es cierto que bueno, nosotros formulamos bastante, pero no os voy a engañar, el desarrollo día a día de la formulación magistral en mi hospital en concreto, y me atrevería a decir que muchos también, pero bueno, lo hace enfermería. Es decir, si tú, por ejemplo, ¿qué hice yo durante la residencia? Pues queríamos crear una fórmula magistral nueva para una patología que se llama morfea profunda. Total, que buscamos bibliografía y al final dijimos, bueno, pues vamos a crear una nueva fórmula magistral y la creé yo. Vamos, la creé yo con ayuda de la Junta, pero al final la que se metió en el laboratorio, que tengo por ahí vídeos, la que se metió en el laboratorio, pues voy a probar primero esta concentración y voy a ver cómo queda. Se separan las fases, porque era una mezcla de tiosulfato sódico con óxido de zinc en Emolivan, que es una base oleoacuosa, creo recordar. Entonces, pues bueno, vas mezclando cosas y la primera que me salió con una serie de concentración, pues se me separaban las fases y me quedaba muy feota y no me gustó. Y le dije a la Junta, pues voy a probar con otra concentración. Y probé con otra concentración. En vez del, creo que lo probé al 25%, ya no lo sé, lo tengo por ahí, porque lo presenté a un congreso y me lo cogieron. Pues cambié la concentración. Y me parecía que estaba demasiado pastosa. Bueno, pues luego creo que lo puse al 15% o algo así. Entonces, pues creé una fórmula magistral. Y luego, por ejemplo, pues ese tipo de cosas, si la creas de nuevo, sí lo haces tú, pero luego en el día a día, como tú ya has desarrollado la fórmula, lo hace enfermería normalmente. Pero bueno, ese tipo de cosas sí que las puedes mandar, por ejemplo, a un congreso. Yo lo mandé al congreso de mi sociedad científica del año pasado y me lo cogieron. Y bueno, pues presenté un póster. Yo que sé, a ver, tampoco creáis que hacemos grandes cosas de investigación, yo por lo menos no, pero oye, si lo hacéis, pues todo sea bienvenido. Y me enrollo como las persianas. ¿Qué más hacemos? Reenvasado en unidosis, que esto me imagino que lo sabréis, lo que es, y sobre todo de medicamentos peligrosos, pues también los tenemos en cuenta a la hora de reenvasarlos. Urgencias, ¿qué se hace en concreto en urgencias? En mi hospital, este área, como os decía, es un área que está bastante potenciada, por así decirlo, porque bueno, la Junta se lo ocurre un montón, la verdad, y lo que se hace es conciliación de medicación tanto al ingreso como al alta. Es cierto que muchas de las reacciones adversas o muchas de las consultas a urgencias ocurren precisamente por reacciones adversas a medicamentos, por el mal uso o el buen uso, pero no sé, nos hemos pasado digoxinas, sintrones, cosas así de estrecho margen terapéutico y no de estrecho margen terapéutico. Pues no sé, uno por ejemplo se había tomado mal el apixaban o un anticoagulante que se había tomado todo de golpe. O sea, por ejemplo, nosotros les damos al alta, pues, en este caso, como os decía, anticoagulación,
o medicamentos que requieren visado precisamente para que no se queden sin esta medicación, y el pobre señor tenía 90 y tantos años, no se debió enterar bien. Yo no sé, no sé exactamente cómo fue, pero bueno, al final vino a la urgencia. Esas cosas pasan, la gente se toma mal la medicación pues porque no lo sabe, porque lo sabe pero no se da cuenta, etcétera, etcétera. Y os vais a dar cuenta que la conciliación es súper importante, porque también eso es responsabilidad nuestra y de atención primaria. O sea, salen muchas veces pues porque el especialista es especialista en su campo y le pauta una serie de cosas que, bueno, pues en fin, se le escapan a veces. Pero bueno, somos muy importantes en lo que es conciliación de medicación. Vamos a evitar, como os decía, reacciones adversas y reingresos si hacemos una buena conciliación, sobre todo también al alta. Y además es el primer paso para el manejo correcto del paciente crónico. Como os decía también, hay una importante conexión con la atención primaria. Nos mandamos mails en el sentido de que yo revisando a este paciente, pues he visto que tiene una duplicidad en el MUP. Anda, pues ¿cómo puede ser eso? Tal, no sé qué. Pues mira, hablo con atención primaria para que le suspenda esto. Pues ese tipo de cosas. ¿Qué más áreas tenemos? Tenemos ensayos clínicos, ¿vale? Que es cierto que también es una manera de financiar al servicio. Es un área muy chula, pues porque al final conoces un poco de lo que es la coordinación de ensayos clínicos, inclusión de pacientes, solicitud de medicación, dispensación, también puede ser, yo he rotado súper poquito, la verdad, pero bueno, creo que luego de R4 puedo volver a rotar. Al final ya no solamente gestión de medicación, sino que tú también puedes aparecer como investigador principal, por ejemplo, en un estudio observacional, y así, o sea, por lo que me ha contado la adjunta con la que estuve, también depende, bueno, de la potencia que tengas para hacer ensayos clínicos en tu hospital. Vas a colaborar, por así decirlo, en investigación de nuevas terapias. En el COVID se han hecho varios ensayos y tal. Y luego está, por ejemplo, el CUMSE, que es lo que os decía, que es el Comité de Medicamentos en Situaciones Especiales, que lo que al final hace es evaluar medicamentos que se quieren utilizar para fuera de indicación. Pues a ver, por ejemplo, el tiosulfato que os decía, que hice la fórmula magistral yo, pues al final era un fuera de indicación, porque sabéis que en la ficha técnica se recogen las indicaciones, si no está en ficha técnica la indicación para la que lo quieres, pues hay que pasarlo por este comité precisamente para que lo apruebe. Y bueno, pues el comité lo forman muchas personas, muchos servicios. Conclusiones, bueno, pues que tengáis claro que el servicio de farmacia es un servicio central del que van a colgar el resto también. Y va a colaborar, porque a mí me gusta más hablar de colaboración, ¿no? Con el resto de áreas del hospital y el resto de profesionales sanitarios. El farmacéutico, que sepáis que es un eslabón indispensable, tanto en atención sanitaria y en atención, por ejemplo, primaria, que también, bueno, no sé si luego lo pongo, pero que sepáis que luego una de las salidas de farmacia hospitalaria, perdonad, es atención primaria. Porque todavía no está convalidado, por así decirlo, o no hay esas dos especialidades. Vamos a ser clave también en la atención sanitaria, como os decía, en la seguridad y en la gestión eficiente de los recursos, en la seguridad del paciente. Se tiende cada vez más a ese abordaje multidisciplinar. Vamos a colaborar con servicios médicos y de enfermería. Al final, ya os digo que siempre es la colaboración. Vamos a trabajar en investigación y vamos a crear y estandarizar pues, nuevos protocolos. Esto cuando vayáis a los hospitales os daréis cuenta que está todo súper protocolizado, súper protocolizado. ¿Cuál es el presente? Bueno, pues que ahora mismo en la convocatoria que ha habido de 2020 había 153 plazas entre Madrid, Andalucía y Cataluña, que se llevan como la palma, por así decirlo, en cuanto a número de plazas. Farmacia hospitalaria se lleva la palma de todas las plazas que hay, pero bueno, un 57,3% eran de farmacia hospitalaria, donde ya os digo que más centradas están en esas tres comunidades. Cada vez se van a crear más posiciones o nuevas posiciones en los hospitales, lo que quiere decir más trabajo. Nosotros hemos pasado y además lo hablaba hoy con el residente con el que estoy rotando en La Paz, que hace a lo mejor 10 años eran 8 farmacéuticos y ahora son 20. O sea, la verdad que en cuanto a puestos de trabajo, yo creo que el presente y el futuro va cada vez hacia más, pero bueno, sí que hemos creado nuevas posiciones en los hospitales, pues por ejemplo, farmacéutico de UCI, no sé, farmacocinética, a lo mejor si no lo hay en un hospital lo podéis implantar, etcétera, etcétera. O sea, lo que se conoce como un aumento de trabajo considerable. Somos lo que yo llamo los gestores de la medicina, porque al final manejamos el dinero para la compra y manejamos mucho presupuesto. Vamos a formar comités y siempre hay una
una presencia, por así decirlo, presencia de un farmacéutico hospitalario. Ahora, por ejemplo, con el COVID sí que salió que tenía que haber específicamente un farmacéutico hospitalario y en el PROA y en una serie de comités a veces dicen se exige que haya un farmacéutico hospitalario y en otras se recomienda. Actualmente no hay paro, pero yo os digo también que hemos tenido paro, pero bueno, actualmente sí que os digo que no hay paro. Cada vez somos más respetados y tenemos más reconocimientos. Justo lo hablaba hoy con los compañeros en el desayuno, que yo creo que vamos hacia un modelo típico de Estados Unidos en el que hay una, bueno, que lo voy a poner ahora yo creo, hay unas especialidades por patologías. Cada vez el farmacéutico se va a tender más a especializar, más yo creo que al modelo americano, pero bueno, ya os digo que para eso todavía queda bastante. No sé si lo veré yo, pero queda bastante. Al final, yo creo que la convocatoria FIRE que viene, yo creo que aumentaremos las plazas. Cada vez tenemos mayor presencia en el hospital y en otros servicios, mayor inversión. También es cierto que al ser los gestores de la medicina, interesamos porque manejamos el dinero. Cada vez hay más investigación y crecimiento como profesionales de la salud. Y bueno, pues en lo que os decía, que posibilidad de trabajar en atención primaria también existe, ¿vale? Somos los especialistas, por así decirlo, de la farmacia. Y que nada, por último, daros el consejo, que decidáis la especialidad que decidáis, siempre será la mejor, siempre os gustará, ya siempre os lo digo, no hay plaza mala, ¿vale? Así que bueno, que enhorabuena y para los que escojáis farmacia hospitalaria, pues bienvenidos porque nos veremos en congresos, en rotaciones externas y no externas. Aquí os pongo a mi familia de Lupa, que vamos, vamos, mis compañeros, mis hermanos, nos vamos de viaje, hacemos casas rurales, también pasamos muchas guardias y mucho tiempo juntos, pero bueno, al final va a ser pues vuestra familia, vuestros amigos y vuestro todo. Así que bueno, que escogéis lo que escogéis, seguro que os gusta. Y me he dejado de ver, yo creo que voy a dejar de compartir la pantalla, porque esto ya más o menos es todo lo que tenía que deciros. A ver. Le doy aquí a Stop Sharing. Ahora. Así que nada, no sé si teníais, a ver, que veo alguna pregunta. Me gustaría preguntarte sobre el trabajo con el resto de sanitarios y con el paciente en tu hospital. ¿Se sube a planta en alguna de las rotaciones para trabajar conjuntamente? Muchas gracias. Pues mira, no lo he dicho, pero es cierto que de R1 hay una rotación, bueno, aunque este año no ha sido de R1, será de R2, hay una rotación de nutrición clínica donde subimos a rotar 2 meses con endocrino y pasamos planta con ellos. Y la verdad que se aprende un montón, porque aprendes a formular, por ejemplo, nutriciones parenterales. Yo, la verdad que lo disfruté un montón. Mi QR no pudo ir porque saltó el COVID y no podíamos subir a planta. Yo espero que pueda subir en algún momento. Luego tenemos rotaciones, pues a lo mejor de 15 días con medicina interna. Tenemos rotación en digestivo, rotación en onco, donde pasas pues a lo mejor 3 semanas, un mes subiendo a planta con el médico, ¿vale? De interna para ver VIH y luego tenemos las rotaciones externas, ¿vale? Que esas son las que hay así. Yo creo que os he dicho todas. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, que son justo las 5:20 y le toca al siguiente compi. Pregunta, Javier, ¿es la especialidad con más investigación y con más trato con el clínico? Yo creo que es la especialidad más clínica, pero a ver, igual hay alguno que no ha hecho farmacia hospitalaria y no le gusta, pero yo creo, según pregunté y según creo, es la más clínica y es la que, no es la que tiene más investigación. Yo creo que no es la que tiene más investigación, aunque puedes hacerla, puedes investigar, puedes hacer doctorado. También os digo, la locura del doctorado mientras hace la residencia no os la recomiendo, ¿vale? Pero bueno, esto ya es otro tema a tratar. Sí que creo que es la más clínica. Luego veo por aquí que me han preguntado, ¿vais a subir la charla luego en algún lado? Sí, que creo que se va a quedar en Webex, en AFIR-TV guardada. Y me preguntan, ¿las guardias ahí son todas presenciales o hay localizadas? Bueno, no he hablado de las guardias porque ahora mismo las guardias cambiaron con el COVID, ahora tenemos guardias de 24 horas, donde nosotros hacemos las guardias de diario y el adjunto hace las de fin de semana. Son presenciales. Las localizadas, en teoría, yo que sepa, no las podemos hacer los residentes, las tendrían que hacer los adjuntos, aunque justo hoy me han dicho, en algún hospital tal, no sé qué, sí que se pueden hacer los residentes, pero yo creo que no es del todo legal.
O igual me estoy equivocando, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, localizadas no podríamos hacer, la harían los adjuntos. Y son de 24 horas. Antes las hacíamos hasta las 10, ahora son de 24 horas. Mañana, no lo sé. Esto se va cambiando según, según las necesidades del servicio. También es que es súper variable, súper variable. Tenéis que hablar de esto con cada hospital en concreto que tengáis interés. María Puente me dice, es muy importante el doc. Ah, el doctorado. Yo la verdad que no me lo planteo a día de hoy, no me da la vida. Yo estoy haciendo un máster y estoy, me las veo y me las deseo para hacerlo. También es cierto porque estoy metida con cosas de la academia, pero tengo mi vida personal. Es cierto que este año, por ejemplo, no hemos viajado, no hemos hecho nada, pues me he dedicado a trabajar y a estudiar. Pero no me da ya para más. Es verdad que tampoco quiero hacer el doctorado y no vivir, o hacer el doctorado malamente. Pero oye, hay gente que sí que igual de R2 o R3 lo ha empezado. Yo, sinceramente, antes de R2 no os lo recomendaría, ni de R3, porque estás como asentándote, estás como viendo un poco y luego vete tú a saber dónde te quieres orientar o dónde te quieres especializar. Y no sé si tenéis más preguntillas. Pues nada, yo creo que podemos darle paso a Jorge, que os va a hablar súper bien de microbiología. A ver, una pregunta. ¿Ves factible el doctorado después de la residencia durante el trabajo diario? Sí, lo espero, Jorge. Lo espero, lo confío y lo deseo, porque yo no descarto hacer el doctorado el día de mañana, pero cuando empecéis a trabajar veréis que hacéis muchas guardias, que encima tenéis que formaros vosotros, que tenéis que hacer sesiones clínicas, que tenéis que ir a webinars, a cursos, a congresos. O sea, y es que nos da la vida, o sea, nos da la vida. Yo lo veo mejor después de ya de adjunto, o por lo menos empezarlo si queréis finalizando los años y ya de adjunto como meterte ya más de lleno. También es cierto que vas a ver un poco más en lo que te quieres orientar o a lo mejor consigues una beca para hacerlo en ese área. Entonces, pues bueno. Pregunta, ¿es importante hacer el doctorado para encontrar trabajo? No, no lo creo. Vamos, a ver, todo suma, pero hay mucha gente que no tiene el doctorado que está trabajando. O sea, de hecho, espero que sea mi caso. ¿Cómo es el sueldo una vez terminado de Resis? Si se puede preguntar. Sí, del sueldo no se ha hablado. Del sueldo suelen ser 1.500 cuando empiezas de R1 hasta que el base es muy poquito, 1.200. Perdón que me estoy enrollando mucho, quiero acabar, no comerme a Jorge. 1.200 sueldo base más luego las guardias. Entonces empiezas a lo mejor de R1 como 1.500 por ahí, acabas de R4 como 2.500 o así, con guardias, y luego de adjunto, ya solamente por ser adjunto cobras 2.500 netos sin guardias. Todas las guardias que hagas, pues más. Y neto es después de quitar impuestos, o sea, 2.500 euros para ti. Hay sitios que hay bolsa y cuenta, claro, si hay bolsa, pues si hay bolsa tenéis que mataros para estudiar y hacer máster y cursos y doctorado, no sé qué. En Madrid, por ejemplo, no hay bolsa, de momento, todo es de momento. Jorge dice que dónde hay que firmar, evidentemente. Yo por 2.500 euros sin guardias os digo que dónde hay que firmar. Y me pregunta por aquí, ¿qué tal se llaman las guardias de 24 horas en la farmacia? Suelen ser muy tranquilas. Suelen ser muy tranquilas, ¿vale? Puedes dormir y puedes descansar. Así que nada, son una cosa normal. Y nada, que yo creo que Jorge, el pobre aquí, está esperando, que me he comido 6 minutos, perdón. Pero bueno, había muchas preguntas. Así que nada, os dejo con él. Yo creo que, bueno, si tenéis más preguntas, sabéis que por mail, por redes, por tal, nos podéis preguntar lo que queráis. Que enhorabuena, mucha suerte con vuestra elección y a la que disfrutéis mucho la plaza. Un besazo.